El que sí uso, y fíjate que es algo bien chistoso, es uno de demonios porque ese tarot escoge a quién le leo las cartas. Y empezamos a platicar con ella y ahí vamos a cerrar como toda esta parte de la curación. Y entonces yo vi algo en ella que estaba enojado. Este podcast tiene risas, cotorreo, opiniones polémicas y pláticas que empiezan en un tema y terminan quién sabe dónde. Las opiniones de los invitados son responsabilidad de quien las dice y no representan necesariamente a Cámara, Pivote y Rin ni al crew, ni al gato del vecino. Si buscas algo serio y con guión, aquí no es. Si vienes por risas y buena vibra entre compas, bienvenido a Cámara, Pivote y Rin. Esto ya va a empezar. Rogelio, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar porque traemos buenos temas. Por ahí, banda, van a ver que son temas paranormales. Ese lo vamos a dejar para el especial de terror en octubre. Sí, Pero sí, vamos sí. a empezar. ¿Quién es Rogelio? Cuéntanos. Al día de hoy, Rogelio es alguien que le gusta investigar, que le gusta conocer, que le gusta aprender, que le gusta contar historias y que disfruta mucho de, pues, de aprender de la gente, de culturas, de religiones. O sea, es alguien que le gusta aprender y le gusta contar historias de todo lo que aprende. En la información que nos hiciste de favor de mandarnos, digo, para que vean por dónde vamos. Cantante, estandopero, productor, tarotista. Y por ahí traes unas historias también muy buenas. Digo, Sí, pero sí. vámonos, como dijo Jack el Destripador, parte por parte. Sí, Pi. ¿De dónde eres, Rogelio? Soy de Morelia, nací un 9 de diciembre. La verdad es que a mí me gusta mucho el día de mi cumpleaños, por la numerología. No sé mucho, pero dicen que el 9 es un número bueno por el número maestro. Ok, trae cosas buenas. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo creo que a lo largo de mi vida sí he aprendido muchas cosas. Digo, no me considero un maestro, pero sí creo que gracias a todo lo que he vivido, lo bueno, lo malo, lo regular, lo muy, muy malo, sí he crecido bastante como persona. En algún punto de mi vida sí creo que renegaba un poco, pero al día de hoy estoy muy feliz de todo lo que ha pasado conmigo. Y sigues creciendo y aprendiendo, como Sí, cada día, ¿no? sí, sí, Obviamente. sí. Cuéntanos, Rogelio. Primero que nada, ¿cómo te preparas? ¿Dónde estudias? Pues fíjate que es bien curioso porque en la escuela no era muy bueno. Ok. Nada bueno, lo que fue primaria, secundaria, prepa, no era nada, nada, nada bueno para la escuela, pero no para los estudios, que era diferente. A mí sí me gustaba aprender. Lo que no me gustaba era luego como las tareas o los reportes, o eso sí no era como, El sistema escolarizado que ajá, todos casi eso odiamos. no era lo mío, pero por ejemplo, desde que, por ejemplo, en la secundaria fue la primera vez que hice un registro en de autor. Ok. Entonces tenía 13 años y yo ya estaba escribiendo canciones. Ok. Todavía no tenían música, pero ya estaba escribiendo Pero la letra ya canciones. estaba. Sí, la letra ya estaba. Justo de ahí fue que me meto a canto y me meto a piano. A piano me salí por una circunstancia personal que ocurrió y dejé de ir, pero a canto en cuanto entré a la prepa, volví a ir. Y eso como que a mí me ayudó mucho como para seguir creciendo y seguir desarrollándome, porque la escuela no me encantaba, te digo que no era como muy, muy bueno, pero era más como para las matemáticas y es curioso porque soy físico matemático, Eh, pero todas las materias de especialidad, yo estaba en informática, o sea, yo me titulaba por promedio, ok. porque todas las de especialidad eran 9 y O 10. sea, cerebrito. Todo lo de tronco común, ay no. Lo básico no, pero lo Ajá. especializado sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí vi animación, vi diseño y vi muchas cosas que a mí me habían llamado la atención y eso era a la par de que yo estaba en las clases de canto. Bueno, no eran canto, era bel canto, es todo lo que viene siendo la ópera. Y yo realmente no fue como que quisiera cantar ópera, sino que yo decía, es que yo quiero cantar bien. Y yo decía, el que canta ópera canta cualquier cosa. Y ya Sí. luego me di cuenta que no necesariamente, porque No, pero sí se varía un ocupan una poco. voz Sí, técnica. Yo bien siento que es más la trabajada. Sí, técnica. Porque, digo, al día de hoy sí creo que el que canta ópera puede cantar muchas cosas, pero como cambia la técnica y cambia el estilo, claro, sí hay ahí, o sea, se nota de dónde vino como la enseñanza. claro.
el cómo colocas la nota, el cómo proyectas, el cómo haces como toda esta parte, sí se nota de dónde fue que aprendí a cantar, porque aparte yo era muy desafinado y sí me enseñé a cantar ahí. Y justo en la prepa, que es toda esta parte del estudio, es cuando me empieza a llamar también la atención todo lo sobrenatural y lo esotérico, y ahí es cuando empiezo a ir con una guía espiritual. Ok, a ver. El canto es tu pasión. Ahorita lo platicábamos antes de entrar a cámara. Es tu pasión. Pero Sí. por ahí pasó alguna situación que ahorita vamos a llegar a eso. Sigues en la prepa, te metes a la carrera. ¿Qué estudias? Ciencias de la comunicación. Ok, Pero fíjate que yo no sabía qué estudiar. ok. Sabía como qué me gustaba gracias a la carrera a la carrera técnica, porque me gustaba la animación, el diseño, hicimos algunos videos, hicimos revistas. Entonces yo estaba entre periodismo, diseño gráfico y comunicación. Y entro a una empresa multimedios como para aprender y conocer, y de ahí es que elijo la carrera y la universidad por los que conocí alrededor. Y es que entro a comunicación. Comunicación. Que en esa época o en ese periodo es donde se desarrolla lo que ahorita nos vas a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Fue poquito antes. Ah, poquito antes. ¿En Sí, qué época fue eso? en la prepa. Ok. Sí, es que justo cuando estaba en la prepa, como no era muy bueno con las calificaciones, o al menos no con las que se supone que tenía que ser bueno por ser físico matemático, Ujú. yo era como muy solitario. Siempre he sido muy feliz, muy sonriente, puedo convivir con la gente cuando no soy como muy callado a veces, pero siempre fui como muy solitario y entonces a mí me gustaba mucho escribir. Ujú. A mí luego me preguntaban, yo tengo fotos que me tomaban en la cafetería, en el salón y de repente me veías con la libreta escribiendo y luego pensaban que yo estaba haciendo trabajos, pero no, la verdad es que no los estaba haciendo. Y de ahí es que sale un libro que apenas publiqué, que no sé si lo pueda... Sí, muéstralos. Claro, aquí lo trae. De ahí es que sale este libro que se llama Bienvenidos a mi intimidad. Ok, Tomás, por ahí vamos a mostrar una imagen para que lo vean bien. Y este libro justo se llama Bienvenidos a mi intimidad porque digamos que fue el último poema que escribí de toda esta gama de poemas, Claro. de pensamientos, y tiene que ver con que justo yo me sentía solo. Yo sé que todos los adolescentes en algún punto se sienten como muy comprendidos, pero yo traía cargando este tema como espiritual, el tema de que no era lo que se esperaba de un físico matemático estudiando físicas matemáticas. También ahí vi algunos temas personales con los compañeros, algunos temas familiares. Y entonces para mí escribir era la única forma como de no ahogarme en todo lo que yo sentía. Pues de sacar todo lo que traías. Justo, y de hecho de ahí sale el eslogan. Mira, se llama Bienvenidos a mi intimidad y dice, olvidemos el mundo desde ahora y seamos solo tú y yo. Ok. Porque justo este libro es como el abrir la puerta, que por lo que en la imagen se ve así, como a todo lo que vivía el Rogelio de ese entonces, pero que gracias a ese Rogelio hoy hago todo lo que hago. Bueno, vamos a contarles poquito, porque ya me lo contaste fuera de cámara, pero cuéntales qué es lo que pasaba, porque esto no fue solo en la carrera. Esto viene desde que tu infancia, desde que Sí. eras niño. ¿Qué es lo que pasó? Pues yo, ahora sí como decía, o como dice la película de Sexto Sentido, yo veía gente muerta, Ok. pero yo no me daba cuenta que la veía. O sea, yo solamente veía gente y ya. Ok. Y de ese el recuerdo como más grande y más claro que tengo es que cuando íbamos al panteón el Día de las Madres, el Día del Muerto y todos estos días que generalmente el panteón está lleno, pues yo siempre veía mucha gente. Y a mí lo que se me empezó a hacer curioso con los años era que pues era la misma siempre, digo, igual íbamos siempre a las mismas tumbas y demás, pero el hecho de que fueran vestidos igual, de que siempre estuvieran igual, de que no cambiaran y cosas así, a mí eso se me hacía curioso. Y mi papá sí tiene el recuerdo que yo le decía, ay, mira, ya hay alguien, y ay, mira, ya hay otra persona. Y él decía, ¿dónde? Y yo, pues ahí, ¿que no lo ves? Ok. Entonces, mi abuelita paterna, mi familia es de Cualcomán, bueno, la paterna. Tierra Entonces, caliente. Ajá. mi abuelita me lleva con una señora que me recen cuando yo estaba en la primaria, iba entrando, o sea, todo esto pasó antes de que yo estuviera en la primaria, y cuando estaba como en primero de primaria, segundo, me lleva con esa persona como a que me recen, a que deje de ver, y en quinto, sexto otra vez veía cosas. O sea, se volvió a abrir eso que habían Como que como funcionó un bloqueado. rato, pero hasta ahí. Ajá. Ok. Y justo cuando entró a la secundaria, que es que la secundaria es algo de lo que casi no me acuerdo. Tengo lagunas, pero no.
La verdad es que no me acuerdo casi nada de la secundaria, por eso Ahora casi sí no cuento que, nada. por tomarlo a broma, pero Sí, se sí, te sí. borró cassette. Sí, no me acuerdo de nada. O sea, es más, ni siquiera me acuerdo de todos mis compañeros del salón. Ok. O sea, sí me acuerdo Derivado de de esto, alguno. En general, o sea, no sé por qué, pero solo me acuerdo que era muy. En la secundaria sí era muy solitario. A veces que no quería salir del salón en el recreo. No tenía muchos amigos. ¿Sabes? Sí la pasé muy mal en la secundaria, eso me acuerdo. Y ahí fue cuando me hice como muy solitario. Y en la prepa yo me dije a mí mismo que no iba a ser tanto. Digo, al final claro, lo seguí siendo, pero no al mismo nivel que que en la antes. Sí, secundaria. sí, sí. Y justo de todo este sentimiento de soledad es que nace el libro porque había cosas que yo no podía platicar, porque si le contaba a algún amigo, alguna amiga, ay, es que No sabes te que vi creían. esto, exacto. No me creían, me juzgaban loco, entonces opté por no contarle a nadie. Y es ahí, yo tenía 15 años cuando empecé toda esta parte formalmente de la espiritualidad, porque empecé a ir a Queréndaro con una que fue mi guía espiritual por muchos años. Y ahí fue cuando encontré como yo el equilibrio en mi vida lo encontré con mi guía espiritual y con el canto. La Que es tu prepa era, pasión. sí, 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 la Claro. prepa era como mi transitar por la vida. Ujú. Pero a mí mi felicidad me la daba ir con mi guía espiritual e ir a cantar. Porque incluso, justo también aquí traigo un programa, porque cuando estaba en Bel Canto, digo, no sé si esté bien o mal que lo diga, pero Cuéntalo. viene la etapa del bicentenario, de los festejos y demás, y llega el director de la orquesta sinfónica, quiere hacer un musical que ya había presentado en otros estados, y todos los coros que había aquí en Morelia nadie quiso, Ok, ¿por qué? porque no había el presupuesto que ellos querían. Ah, Originalmente era un musical. ok. Y entonces cuando llega aquí a Michoacán, le dicen, te podemos financiar un concierto, pero no un musical. O sea, vestuarios no va a haber, escenografía no va a haber, un teatro sí, música sí, pero tampoco va a haber sueldo para el coro. O sea, tú tienes derecho a 4 solistas o 5. Y entonces empezó a buscar coros, llega a la Casa de la Cultura, nos escucha cantar y entonces se acerca me acuerdo que fue un Día de las Madres. Tú ahí estabas. Sí, O sea, hicimos una presentación del Día de ahí las tomabas Madres. clases, por así decirlo. Sí, Ok, sí, con una mujer súper talentosa que se llama Aide Totier, ok. que la pueden buscar en YouTube y creen que es muy, muy, muy talentosa y fue quien me enseñó a cantar. Ella confió mucho en mí, me ayudó a cantar. Entonces, de aquí, escucha esta presentación, nos invita y justo se empata con lo de la prepa. Yo tenía 2 extras ya para salir. Y a mí hubo algo que yo toda la vida le voy a agradecer a mis papás, porque un recursamiento se empataba exactamente con los mismos días de los ensayos con orquesta sinfónica. Entonces llego y les digo, oigan, es que el recursamiento de física es cuando yo ensayo. Y entonces yo ensayaba en el teatro con la orquesta en vivo. No era solista en ese entonces, pero estábamos ensayando con Claro, orquesta claro. y mis papás me dijeron, que vayas al recursamiento garantiza que pases la materia. Les digo, no. Y me dijeron, pues deja de ir y vete a cantar. Te apoyaron al 100% Sí, entonces. sí, sí, sí. Y entonces yo gocé como no tienes idea que justo aquí está lo sigo guardando. Aquí dice que es del domingo 26 de junio del 2011, Ok, Teatro Morelos. muéstraselos para que lo Sí, vean. acá. Que es Pancho Villa, el musical en concierto. De hecho, se lo transmitió el Sistema Michoacano, por ahí debe de estar. Y yo fui tan feliz cantando con orquesta Pregunta sinfónica curiosa, ¿dónde fue? en el Teatro Morelos. Ok, ok, ok. No digo, para los que son de Morelia y ubiquen dónde fue también Sí, el no, es que concierto. fue una cosa. Nosotros ensayamos en el Ocampo. En el Ocampo eran todos los ensayos con la orquesta en vivo. Ok. Y fue de verdad una cosa maravillosa. Ahí fue cuando me di cuenta que la música me hacía tan feliz, porque yo ya sabía que me hacía feliz. De chiquito yo tenía ganas de ir a Código Fama, pero cantaba muy feo y me dijeron, no te vamos a llevar, no vas a quedar. Ok. Y efectivamente, qué bueno que no me llevaron, porque sí cantaba muy feo. Pero yo me veía como un Imanol, como un Martín Rica, en todas estas novelas. A mí me encantaba cantar. Y justo por eso escribía. Porque digo, para cuando sale cuando llega la oportunidad del musical, yo ya tenía registro de canciones en Indautor. Ok. Y entonces justo de ahí es de cuando brinco bueno, no brinco, paso de la prepa a la universidad, que de hecho me quedé un año en el aire por esa materia que no recursé. Por la que te Me fuiste a tocó ensayar esperarme en un año, lugar sí, de. sí, sí. Sí, sí. Me tocó esperarme un año para poder entrar a la universidad Ok. y en ese año entré a trabajar. En este proceso, estamos hablando hasta la prepa. Sí. ¿Cuántas canciones tenías ya registradas? Las que registré a los 13 fueron 83, pero era solo letra. Ay, cabrón. Y Perdón. ya en, ya en la universidad, que ya era mayor de edad,
hice un registro, ese ya era letra y música, de 54, y tengo otras que son como 63, pero que todavía no he registrado. O sea, las tengo grabadas, pero todavía no las he... ¿Cuántas canciones tienes registradas en total? Canciones como tal son 53, 54, Ok, con música y letra. ok. Solamente letras, 83 adicional a estas 54, 130 y tantos. más o menos. Y que no he registrado, como 64 más o menos. 200. Más o menos. Más o menos. Poquito más. Ok, sí es una buena canción. O sea, digo, esa es la clara señal de que la canción y la composición es lo tuyo. Te gusta, te agrada. Es Y tu lo pasión. disfruto. Y lo disfrutas sobre todo. Ok, pasamos a la universidad. Ahí es el proyecto de libro. Más libros. De más libros. Sí. ¿Cuántos libros tienes? Para que sepan. Registrados 2, publicado nada más que es Bienvenidos a mi intimidad. El otro, también es de poesía. Y en la universidad escribí una novela que es entre terror y ciencia ficción. Ok. Esa novela, Ajá. derivado o de dónde viene. Bueno, antes de que me digas eso, sí, porque ya sé por Ajá. dónde vamos a llegar y nos vamos a extender. Quiero pensar que el gusto por estudiar comunicaciones viene de tu gusto por la cantada. Sí. ¿O de dónde nace? Pues viene del diseño, porque me gustaba diseñar, y viene Ujú. de la parte de la música. Ok. Porque de hecho, en la escuela, como se supone que iba a haber una estadía empresarial, yo me comuniqué con Sony Music. A mí lo primero que me dijo la secretaria fue, tú no digas que te gusta cantar, tú no digas que sabes cantar, y a lo mejor te aceptan. Y justo llamó a Sony Music y dijo, oye, fíjate que yo estoy estudiando esto, tengo que hacer una estadía, no sé si me puedan recibir. Me dijeron que sí, luego la escuela me dijo que me iba a cobrar un seguro carísimo, les dije que siempre no. Pero justo cuando, en ese año que yo no estudié, Ajá. en el que En el quedé que te bailando, descansaste. Ajá. ajá, yo trabajé y ahí conocí a alguien de Sony Music por mi trabajo. Y entonces él sí me dio una tarjetita y me dijo, cuando ocupes algo, mándame mensaje. ¿Todo eso fue aquí en Morelia? Sí, aquí en Ok. Morelia. Y fue muy, muy raro porque como a mí me gusta mucho la música, en ese entonces pues vendían discos. Discos, los LPs, películas. Y en la tienda donde yo trabajaba había una sección de música. Y yo era el único que se sabía de memoria todos los cantantes, todos los músicos, todos los discos que estaban ahí. Decían, ocupo está en tal lado. Y así, hay tantos discos, tanto, y ahí lo encuentras. Ok. Y de ahí fue que salió la conversación con este señor, porque yo no sabía que era de Sony. Platicando, fue que me dijo, oye, ¿sabes mucho de música? Ah, pues es que me gusta y bla, bla, bla. Le enseñé algunas canciones que traía en el celular. Claro. Y fue que me dijo, ya cuando las tengas bien trabajadas, mándame un demo. ¿Y sí? Sí lo mandé, no a Sony, porque dejó de trabajar en Sony. No era productor, era como distribuidor. Ok. Pero él sí me dijo, yo lo contacto. Y fue ya más bien cuando iba a salir de la universidad, que grabo unas canciones, las empiezo a subir a YouTube, veo que tienen como que les va bien. Y entonces digo, las voy a bajar y mejor las voy a mandar como demo. Lo mandé a Warner, todavía existe a EMI, creo, Universal y Sony. Y en Universal fue donde les gustó. O sea, sí te fuiste a lo grande. Claro. Sí, digo, también, para que todos lo sepan, digo, si vas a buscar, búscale Sí, bien. sí. No a medias. O sea, si yo soy de la idea de que si algo te va a doler, pues que te duela bien. Claro. Y pues ni pa' qué. Si le vas a sufrir, súfrele bien. Exacto. Entonces, a alguien de Universal le gusta. Y fíjate ahí, yo no sé si fue el destino, el universo, como lo quieras ver. Le gusta, me dice, ¿sabes qué? Me gustaron estas 5 canciones, regrábalas, inviértele en darles buena calidad y agendamos una cita para que hagas una presentación ante los ejecutivos. Pero yo estaba por salir de la universidad. Entonces le dije, mira, dame chance, 2, 3 meses y salgo y las regrabo y sin problema. No, pues que sí. Todo el contacto fue por correo electrónico. Yo todo lo mandé por correo. Lo tengo, le mando correo para decirle que ya había terminado, que ya había pasado todo y me rebota el correo. Y me quedé así, a ver otra vez. Me pasó como 2, 3 veces y marco por teléfono a Universal. Oye, fíjate que estaba platicando con tal persona porque le voy a mandar un demo, pero me lo está Ya rebotando. no Y me dice, trabaja aquí. justo. Me dicen, le acaban de ofrecer un puesto en otra disquera y ya no está aquí. Y yo, no me digas eso. Me dice, sí. Le digo, oye, ¿no me podrás pasar un contacto, un número? Y me dice, no, porque se está yendo con la competencia. Dice, entonces, si era un proyecto tuyo, él es el que te tiene que buscar.
pero como todo fue por correo Sí, y claro. Y él, cuando llega y les dice, eso fue lo que me dijo la secretaria, claro. es lo que a mí me contaron por teléfono, que cuando llega y les dice que tenía otra oferta, en ese momento lo dan de baja todas Sí, todo su todo su contacto. sistema. Entonces, pues ya no hubo como forma. Y en la pandemia, A ver, espérame. ajá, Y la chava que te contestó, o sea, no le dijiste, oye, ¿y pues quién más me puede atender? no quiso, No. no quiso. Oye, qué ojete. O sea, sí fue muy amable para contarme qué fue Claro, lo que claro, pasó. claro. Pero no, y también me explicó que por temas de política y cosas así no podía como... Porque al final del día él era el que le había gustado el proyecto. Mm, Entonces sí me decía, hay tanta gente que manda demos, tantas personas, dice que para que encuentres a alguien, o así sea, tiene que dice, ser con Tel, alguien ajá, directo, si no, sí, no. sí, sí. Ok. Entonces justo en pandemia falleció esta persona, este productor. Y me di cuenta justo pues, en las notas que salió, porque sí estaba, Sí estaba pesado. ajá, Ok. en una disquera. Y ya fue cuando vi, dije, ay, ese era el que me iba a hacer mi disco. Pero mira, yo creo que todo pasa por algo. Sí, Hasta estoy eso de que acuerdo. no me deprimí. Sí, cuando recién salí por este tema de que todo el mundo cuando sale de estudiar, perdón, dices, ahora a qué me voy a dedicar, qué va a ser de mi vida, en qué voy a trabajar. Pero también estás de acuerdo en que, digo, todos nos ilusionamos. Cuando te llega un proyecto así, dices, Sí, ojalá y se dé y funcione y vamos para arriba. Y que te enteres de una noticia así. ya sé. La verdad sí me pudo, Sí, claro. pero tuve una experiencia muy mala en la prepa, muy, muy mala. Que digo, no tengo tema como con platicarlo porque en algún punto la platiqué. Antes de que yo cantara bien, cuando solamente escribía, bueno, desde la secundaria, porque yo digo, en la prepa fue ya cuando empecé a cantar bien. En la secundaria yo empecé a mandar las letras de canciones ya registradas, igual a las disqueras. Y entonces en la prepa sí hubo alguien que me contestó, igual por correo. Ok. No voy a decir de qué disquera y no voy a decir cómo, Para pero no alguien me quemar. contestó, Ajá. ajá. Y en ese entonces pues yo era menor de edad, entonces me decían, oye, ¿tienes manager? Y yo, sí, es mi papá. Pero pues, ni al caso, no me dedicaba a nada de la música. Entonces me citan, vienen a Morelia. Bueno, primero me piden un demo de 10 canciones. Entonces ya me tocó pagarlo del demo con mis ahorros como pude y en pagos, pero lo pagué. Grabo el demo, lo mando. Ya que lo mando, me citan aquí vienen a Morelia a platicar. Y primero, no, mira, nos gustó tu voz, nos gustaron tus letras, tienes mucho potencial, nos gustas para un estilo rock pop, vamos a intentar covers de los 90 y ya como. Y me acuerdo que todavía me enseñaron como un contrato que sí era como muy, Muy formal. ajá, muy, Ok, muy, muy, ok, muy. ok. Que ya luego me di cuenta que sí eran como de estos contratos que daban las disqueras y las televisoras y demás, porque era como de exclusividad. Ok. Pero después de eso, ya después de como que me tratan bien y me hablan bonito y me salen del oído, digamos que hubo una proposición indecorosa, muy incómoda. O sea que Y, no es mito lo que dicen. sí, no es mito. Y Ok. aparte fue mi primer contacto con la industria, fue ese. Y me Oye, qué dice, fuerte. ya sé, y me dicen eso. Y les digo, no, pues es que yo no quiero eso. Sí, mira, solo es una vez, no va a pasar nada. Y yo, no quiero. Y empezaron como a insistir y insistir. Y en algún ¿Tú punto, siendo menor de edad? sí. Y porque aparte me citaron y me dijeron que no le dijera a mi papá. Porque me dijeron, no, es que mira, muchos niños artistas, pues los papás de managers no los dejan crecer y queremos platicar contigo. Y pues Pues sí, me pero la no creí, ¿no? así, no sé. Pero, o sea, eso sí fue en un lugar público y fue ahí en la Avenida Madero. Ok. O sea, Sí, fue sí, sí. completamente público y busqué un lugar que a mí me conveniera. La proposición estaba. Aunque Ajá, fue en un lugar público, pero fue. sí, sí, sí. Ok. Sí, fue en un café. Entonces yo me sentí muy incómodo y me empezaron a decir que yo no servía para cantar, que yo no tenía talento, que muy padres las letras y todo, pero que a nadie le iban a gustar. O sea, primero me trataron bien y ya cuando no accedía a lo que querían, Te ya menospreciaron. pero bien feo. Y entonces le dije, bueno, lo voy a pensar, voy al baño. No, en ese voy al baño, yo me fui a mi Claro. casa. Entonces yo ya tenía como esta mala experiencia y cuando me pasa lo de Universal, por eso como que no me pegó tanto porque dije, bueno, al menos aquí sí había alguien que le gustó mi letra, le gustó la música, le gustó mi propuesta y quiere decir que pues entonces voy por el camino Digo, no correcto. me quiero meter en el morbo ni hacer más chisme, pero ¿platicaste de esto con alguien en su momento? No, a nadie le había contado. No lo O habías sea, platicado. lo platiqué ya muy grande, muy, muy grande lo Sí. platiqué, pero en su momento a nadie le conté. A mí me daba como pena. Claro. Digo que Sí me preguntó mi papá que si ya no había pasado nada con el demo y yo, no, se los mandé y me dijeron que no les había gustado y al final.
Pero fuera de ahí ya no me volvieron a preguntar. Oh, es que, perdón, pero qué poca madre de estos cabrones. Sí, Porque cuánta gente no le dirá que sí. exactamente. Chavitos como tú en ese momento, menores de edad, que buscan una oportunidad, una manera de crecer y que a lo mejor son muy buenos, pero que por estas situaciones, Y que se les puede hacer fácil. claro, Porque aparte yo me acuerdo que me quedé pensando, mientras ellos me decían eso, era como de, a ver. O sea, en mi mente era como de, pon tú que dijera que sí. Nadie me garantiza que sea una vez. claro. No, y nadie te garantiza que te van a dar lo que te están diciendo. Exactamente. Nada más obtienen lo que quieren y se acabó. Exactamente. Eso sí me acuerdo que fue algo que estuve pensando mientras me decían eso y fue justo por lo que me fui. Pero sí fue, eso sí fue muy desagradable para mí. Claro, no, para cualquiera. Porque aparte no solamente fue como el se te fue la oportunidad, sino que habían criticado mi voz, mi interpretación, mis letras y justo en un momento en el que yo estaba vulnerable, pues todavía me pegó más. Sí, claro. Y Ahí luego el sí, tipo de proposición también, digo. claro, claro, claro. Híjole, qué complicado. Esto fue en ¿qué Estaba en la época? prepa, En la en prepa. la prepa. Lo de Universal ya fue en la En universidad. la universidad. Ok. Tu pasión por el canto sigue ahorita. Sí. Pero ¿por qué fue que se truncó? Cuéntanos. Pues mira, originalmente, como la parte, como que fue mi decisión al principio, fue porque mi maestra de canto se va a Querétaro. Yo intenté con otros maestros aquí en Morelia, en Casa de la Cultura, porque no tenía dinero para pagar un privado, Particular, sí. y no me gustó cómo daban clases. Entonces yo dije, yo creo que me voy a esperar a que regrese. Sí regresó en un tiempo en el que estuve en la universidad, volví con ella, inclusive cuando nos vimos, yo seguí cantando, seguí ensayando y preparándome como por mi cuenta. Y me dijo, ¿con quién has estado trabajando? Y yo, con nadie, ¿por qué dices que cantas mejor de cuando yo te dejé? Que cuando yo te enseñé. Ajá. Sí, claro. Pero digo, a final de cuentas fue porque me dio muy buenas tablas. Y entonces, yo en ese entonces en la prepa, digo, yo iba con mi guía espiritual. Pero cuando yo estuve en la prepa, como a los 18, 19, formalmente empecé a hacer limpias, empecé a hacer sanación con mi tía y con otra señora. Entonces, ¿Qué te lleva a eso? a eso O sea, ¿fue gusto? ¿Fue por alguien? fue ¿Te la nació? necesidad. Ok. Sí, Porque sí, fíjate, sí. cuando yo empecé a ir con la guía espiritual era porque yo me sentía muy confundido de todo lo que yo veía, lo que yo sentía y dije, necesito encontrar equilibrio en mi vida. Tú seguías con todo eso Entonces presente. yo empecé a ir con mi guía cuando empecé en la prepa. Ujú. Cuando yo ya estoy en la universidad, hay una oportunidad de trabajo y entonces me dicen, es que tú vas a venir, básicamente todo lo que ya has hecho, que es meditar, limpiarte tú, limpiar a los demás, aquí ya hay una paga. Y entonces yo dije, bueno, pues justo como te decía, venía saliendo de esta etapa de la universidad, donde dije, ¿a qué me voy a dedicar? Y esta opción de algo que no implicaba gastar más que tener mi tiempo. Y dije, bueno, pues lo voy a empezar. Empecé a hacer sanación espiritual. Yo creo que tenía como 18, 19 cuando empecé, o 19, ya como a atender personas. Ujú. Y ya de ahí, ya duré un tiempo como que lo alternaba con un trabajo ya formal que tenía. Y entonces llega una oportunidad en la música, que digo, no era para mí como tal, era como un casting de un proyecto. Y un día antes, porque no me acuerdo si fue un domingo o un lunes cuando iban a dar como resultados y demás, nosotros atendíamos martes, jueves y sábado. Ujú. Y en ese entonces, como yo estaba de lleno en eso, atendíamos ya nada más martes y sábado. Y el sábado va una señora que se llama Tana. Y a mí me sorprendió mucho porque a mí me dijo, o sea, después de que la ayudamos y todo, a mí me dijo, para mí está Dios y después están ustedes. Y yo me quedé, ¿qué? Y entonces en mi mente fue, ¿qué tanto hemos ayudado a esta persona como para tener esta referencia? Y ahí fue cuando yo dije, mira Diosito, si tú quieres que yo esté en esto, que no se dé nada que tenga que ver con la música, hasta que tú digas, este es el momento. O sea, quítame el canto Quítame toda la música, para yo toda. seguir ayudando. Se fue mi maestra de aquí de Morelia otra vez, no Ok. quedé en este proyecto, intenté ver como otros, como maestros, oportunidades no se abrieron, y entonces dije, claro, yo estoy consciente que yo dije, renuncio a esto Tú para lo dedicarme a pediste, esto, y es algo de lo que no me arrepiento, claro. porque en todos esos años de ahí para acá, la cantidad de gente que ha llegado conmigo, y no solo porque me reconozcan, sino por el ver cómo llegan
cómo ha cambiado su vida y que ellos me cuentan, es que tú hiciste esto, tú hiciste... Digo, en ese entonces no estaba yo solo, estaba mi tía y otra señora, pero el hecho de que hayan reconocido o ver cómo sanaban, a mí eso me dio mucha paz, mucho equilibrio. Esto ya es después de la universidad. Sí. Ok. Te enfocas en tu trabajo y al tema de ayudar a la gente. Sí. El canto se queda a un lado. Pero a ver, dime, ¿de dónde viene lo del stand-up? Porque no me cuadra. Es que mira, cuando yo salgo de la universidad, te digo, me dediqué a otras cosas y demás, y llegó un punto en el que encontré el equilibrio de mi trabajo como profesional, por así decirlo, y esta parte que yo digo que es más como una vocación del camino como espiritual, ¿no? De sanar, de limpias y demás. Y ¿qué fue? Yo entré a un trabajo formal el 2019 y en noviembre alguien, porque aquí también viene la parte como de las cartas para el stand-up, alguien me lee las cartas de noviembre y me dice, tú vas a entrar a tal lugar, tu primer pago va a ser tal fecha, te van a pagar todo. Y a mí eso me sorprendió muchísimo, porque justo llega el 2019, entro el mes que me dice, me pagan el día que me dijo, todo como muy exacto. Con punto y coma. Punto y coma, así tal cual. Okay. Y entonces yo empiezo a conocer a alguien, pero ya más como para finales de año. Empezamos a salir, empezamos a andar. Y digamos que fue una relación... No es mala, la realidad es que la relación fue buena, sí la disfruté. Conocí toda su familia me tenía como en un pedestal. Ya todo era muy formal. Padre. Sí. Muy padre todo. Duró muy poquito, que es muy raro, pero muy padre. Entonces terminamos, digamos que pasamos una mala noche. Estando juntos, la pasamos muy mal el último día que estuvimos juntos. Vaya estaba también con su hermana y estábamos saliendo y cosas así. Y me regreso porque aparte no era de aquí de Morelia. La pasamos muy mal toda esa madrugada. Estuvimos peleando, estuvimos mal. Me regreso. Terminamos en diciembre, si mal no recuerdo. Poquito después de mi cumpleaños. Qué malas fechas. Terminamos. Es lo que te iba a decir. Sé, qué malas fechas por poco después de mi cumpleaños. Sí, claro. Y aparte fue muy fuerte porque yo... Eso no sé si me lo dijo mi expareja o su familia, pero yo estaba invitado para pasar Navidad ese año. Ok. Y entonces cuando de tajo termina fue como de, ¿ahora qué voy a hacer en Navidad? ¿No? Sí. Entonces pues me pegó bastante. Veo en enero que hay un taller de stand-up, en enero del 2020, bien importante eso. Y digo, me voy a meter, ¿no? A modo como de catarsis de esta relación que viví, porque yo veía que decían que el stand-up te ayudaba como a superar muchas cosas y no sé qué. Es lo que te iba a preguntar. Y el ¿Pero cartel... el stand-up te gustaba? ¿Mande? ¿Te gustaba el stand-up? Me gustaba verlo, pero yo no pensé que tuviera talento. Ok. O sea, en la universidad sí llegué a hacer sketches y cosas así cómicos y la verdad es que les fue bien, pero yo no pensé como tal que fuera a tener como ese talento. Ok. Entonces entro a este taller de stand-up e inclusive el que daba el taller me dice, oye, es que tu rutina tiene un humor muy negro, aparte va a ser en un lugar feminista, Híjole. nadie se va a reír. Y yo, ¿cómo crees? Sí, nadie se va a reír. Entonces dice, pues preséntate si quieres, o igual pues pagaste, tomaste el curso, pero pues nadie se va a reír. Entonces dije, bueno, o sea, ya tengo las tablas del escenario por la música, no es como que me dé pena estar en un escenario, pero dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Igual lo voy a presentar. Fue un éxito. Qué bueno. Y fue como raro porque yo me acuerdo que salí y dije, pues no se supone que nadie se iba a reír. De todos los que nos presentamos. ¿Pero quién te dijo eso? El que me dio el taller. Ok. Porque éramos, no me acuerdo si éramos como 5 o 6 los que nos íbamos a presentar. El que nos dio el taller y aparte de las ganancias, la mitad era para alguien que ya hacía stand-up. Y nos dijo, esto es para el que sí los va a hacer reír. Y ustedes, pues ahí como que su final de curso, ¿no? Era negocio de él. Pues yo creo. Y resulta que yo fui el que más los hizo reír. Y de ahí salieron como ofertas de trabajo. Yo me presenté, bueno, o sea, el taller como tal fue en enero, febrero y en marzo nos presentamos. Entonces me ofrecieron ir a Zamora, me ofrecieron ir a Guadalajara, me ofrecieron ir a Lázaro Cárdenas. Y no me acuerdo qué otro, o sea, fueron 4 lugares, el otro no me acuerdo cuál fue, pero en eso llega la pandemia. Justo las fechas eran como para abril y mayo,
Porque justo el video yo lo grabo, lo subo a redes, a la gente le gusta, me empieza como a contactar, me quiere contratar y se viene la pandemia. Y justo los meses. Justo eran en fechas que se supone que me querían, es cuando se viene la cuarentena. Y me dijeron, no, pues lo posponemos, ya después lo retomamos. Y algunos de esos lugares cerraron, justo por el tema de pandemia y cosas así. Digamos que ahí como que se pausó un poco, pero como me gustó mucho la experiencia, de ahí volví a tomar más talleres de stand-up, pero ahora con gente, digamos que más profesional, Ok. que sí vivía del stand-up, que sí da shows, que sí da giras. Y ellos mismos me decían que mi humor era como negro, pero que sí mi perfil encajaba con dentro del humor que yo tenía. ¿Todo eso lo tomaste aquí en Morelia? ¿O a No, dónde todos fuiste los demás para talleres hacer fueron eso? en línea. En línea. Sí, solamente un taller que fue el primero, ese sí lo tomé presencial y todos los demás los tomé en línea. Ok, ok. ¿Cuánto más te dedicaste al tema del stand-up? Después de la pandemia, supongo. Solamente tuve 2 presentaciones más, Ok. porque ya después de eso me enfoqué mucho más en el tema de lo espiritual. Esto, después de la pandemia, haces tus 2 presentaciones de stand-up. ¿Qué viene después? ¿Qué viene para Roger después? Ahí seguí completamente con la parte del tarot. Ya ves que te decía que me leen las cartas y es cuando entro. Pues justo, esta persona que me leyó las cartas era cuñada de una de las personas con la que trabajaba, aparte de mi tía, y estaban como peleadas. Y le dije, oye, ¿no me puedes leer las cartas? Y me dijo, no, porque se las tengo que leer a ella. Entonces me encargué un tarot y dije, me voy a enseñar. Me enseño, primero ponía como dinámicas en Facebook y decía, voy a regalar tantas lecturas. Y no eran al Ok, azar cuando las regalaba. Veía gente con la que no tuviera contacto 2, 3 años o más. ok. Y decía, Que ahí ya es donde me conocía voy su a dar historia. cuenta si le atino o no le atino. Entonces, en toda la pandemia yo crecí de una forma muy orgánica. Jamás me publicité, nunca, nunca, nunca. Y la gente me empezó a recomendar. Y yo crecí muchísimo en pandemia. Muchísimo, muchísimo. Ahí se empató con un tema del trabajo formal, que era formal, pero hubo como unos cambios ahí Ujú. que me dejaron de pagar 9 meses. O sea, como que hubo un ajuste y me lo iban a pagar en mayo Retroactivo y y de mayo se fue hasta septiembre. cabrón. Entonces, en esos 9 meses yo viví de hacer lecturas de tarot, de hacer limpias, de vender waffles, porque aparte cocino rico. Y pues, ahora sí que viví de lo que pude y de lo que sabía hacer. Ok. Y cuando ya me pagan y se regulariza lo de mi pago, yo quería hasta la madre de leer cartas. Porque justo como yo tenía la necesidad, Lo hacías en línea. y todo lo hice en línea, Ok. apenas hace, bueno, no. Si alguien era de aquí de Morelia, porque no me recomendaban de aquí de Morelia. Ya leía de Guadalajara, de Querétaro, de Ciudad de México, de Estados Unidos llegué a leer. Ese año intenté en Canadá, pero no me encantó y digamos que yo solito cerré el mercado de Canadá. Y justo me enfado de hacer lecturas de carta porque como yo ocupaba, eran las 8 de la noche. Oye, ¿me puedes leer las cartas? Sí. Eran las 11 de la noche. Oye, ¿me puedes leer las cartas? Sí. Oye, mañana ocupo una cita, pero nada más por las 7 de la mañana. Sí. Entonces todo el día estaba leyendo cartas. Me iba muy bien, pero no descansaba. Sí, claro. Entonces lo que fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, no quería leer nada, nada, nada. Pero como por lo mismo que la gente me había recomendado tanto, era como, oye, ¿me puedes leer las cartas? Y yo no quería y era como, híjole, sí, pero tengo espacio hasta dentro de 15 días. Para Y que te no dieran era que, chance. ajá, no, era porque yo ya no se las Sí, quería leer. claro, claro. Entonces me decían, sí, yo me espero. Y era como de, Te pero hubiera son dicho un mes. 15 días. Sí. O sea, sí te vas a esperar 15. Sí, yo te espero. Y llegaban los 15 días y era como, "Ay, tengo que leer cartas". Ya te habías comprometido. Ajá, y lo hacía, pero todas las citas y el tema es que como a todos les decía 15 días, llegan esos 15 días y Llegaron ya todos. estaba lleno. Ajá. Y así me fue pasando y digamos que ahí como que lo dejé un poco. Y ya cuando me hice las paces con lo de la sanación, eso lo seguía haciendo. Nada más las cartas fue como lo que dejé pausado. Ya luego fue como que volví a hacer las paces con lo de las lecturas y ya fue que empecé otra vez a hacer lecturas y hace apenas 2 años, 2 años y unos meses para acá, fue que ya puse mi consultorio yo solo y pues ahí ya también empecé a dar talleres de meditación, talleres de vidas pasadas, regresiones, tengo muchas barajas. Entonces tengo, por Ok. ejemplo, uno de la Santa Muerte, tengo uno de demonios, tengo del hechicero moderno que les Y enseño. muéstraselas para que la vean. Esta es una de las barajas. Y esta me gusta realmente porque es azul. Ah, sí. Pero el diseño, o sea, cambia el diseño, pero es lo mismo que cualquier tarot, que el Rider y cosas así.
Sí. Tengo varios oráculos, pero yo me di cuenta que ese era como mi diferenciador. Que todo el mundo leía como las cartas españolas o todo el mundo leía el Tarot Rider. Todo lo mismo. Ajá, y yo leía diferentes barajas. Entonces, si alguien decía, no, es que yo soy devoto de la Santa, pues mira, aquí está tu tarot, yo te lo puedo leer con ese. Tengo inclusive uno que es de la religión Yoruba, pero ese todavía no lo saco como al público. Estoy todavía como estudiándolo. El que sí uso, y fíjate que es algo bien chistoso, es uno de demonios porque ese tarot escoge a quién le leo las cartas. Si Ok. alguien me dice, oye, ¿me puedes leer ese tarot? Y ellos no quieren, les digo no. Digo, esa historia yo creo que te la puedo dejar para... Ok, para después, sí. Porque sí es una historia muy, muy peculiar de cómo llegó ese tarot a mi vida. Lo único que te puedo adelantar es que llegó exactamente en Halloween. Y en Halloween lo consagré. Ok. Pero sí fue muy curioso cómo lo consagré. Pero nada más por curiosidad, ¿te avisa? ¿Tú lo percibes? ¿Tú lo sientes o qué? Es como si me hablara. Ok. Porque de hecho ese tarot no lo saco de mi casa. ¿Esto va Ese es conectado el con el único que ve tema en de, línea. de que tú lo que ves? Ajá. Ah, va conectado con eso. Sí. Es que fíjate que a mí me pasó algo muy raro porque cuando yo empecé a ir con mi guía espiritual, cuando yo voy a Cualcomán, esta señora me decía, y es algo que me decían hasta con las mismas palabras, que antes de que yo cumpliera 30 años, me iba a pasar algo tan malo que yo iba a agarrar como toda la oscuridad en mí. Pero eso me lo dijeron estando yo chiquito. Luego, cuando voy con mi guía espiritual, me dijo las mismas palabras, las mismas. Luego fui con una señora que me leyera las cartas, lo mismo me dijo. O sea, fácil como 4 o 5 personas me dijeron así tal cual. Antes de cumplir los 30 años te va a pasar algo tan malo que vas a tener que aceptar toda esa oscuridad. Y entonces con esta guía espiritual que yo tenía, ella me dijo, no, mira, yo te voy a cuidar, no vamos a dejar que te vayas por el camino equivocado. Inclusive ellas, porque era mujer milla y con las que trabajaba, decían que en mí había como cierta maldad porque pues podía haber muertos, podía haber demonios, podía haber a la muerte. ¿Sabes? Que conectaba con energías muy pesadas para ellas, pero a mí Negativas. nunca me han hecho nada. O sea, Ok. jamás... O sea, yo he visto videos y entrevistas donde dicen, es que un demonio te va a atacar y es que un demonio... A mí solamente una vez me ha atacado uno. Fuera de ahí, jamás. Y hasta yo digo que son como mis amigos o mis compas, o así como... O sea, tanto así. Porque a mí nunca me han hecho nada malo. ¿Nos puedes Cuando platicar los cómo te veo, cuando... atacó? Sí. eh, la historia completa la guardamos porque Sí, está sí, sí. larga, Ahorita pero... una ¿Sí? pasadita por encima. Va. Yo ya sabía que los veía y yo ya podía platicar con ellos. Todavía no tenía el tarot de los demonios, pero ya me llevaba bien con ellos. Entonces, hubo una persona cuando trabajábamos, estaba mi tía, estaba otra señora y estaba yo. Y entonces llegó una persona que estábamos atendiendo a distancia de Estados Unidos con una niña que tenía 12, 13 años, yo creo. Y era ella la que íbamos como a cerrar ese día. Entonces, te digo que yo tengo un humor muy, muy, muy negro. Entonces, estábamos rentando una casa que era donde hacíamos las sanaciones. Acabamos de comprar como un catre porque teníamos un cuarto desocupado y decíamos, es que luego estamos aquí todo el día, nos cansamos. Ujú. Y entonces cuando llega el catre, llega como con, bueno, era como una cama pues, pero era catre. Y tenía como estas cabeceras que tenían como los dos polos así. Ujú. Y yo les dije, ay, miren como la del exorcista. Pero nomás así por decir. Sí, de broma. Entonces llega esta persona con la niña y con el hermano de la niña, que él sí ya tenía como unos 18, 19. Y empezamos a platicar con ella y ahí vamos a cerrar como toda esta parte de la curación. Y entonces yo vi algo en ella que estaba enojado. Y le digo a mi tía, oye tía, acompáñame tantito al otro cuarto para decirte algo. Y le dije, tía, no hemos terminado. Y lo que sea que estamos haciendo, despertó lo que ya tenía dormido. Le digo, y está enojado. Dile a esta otra persona con la que trabajamos y ya no le diga nada porque se va a enojar. Más de lo que ya está. Entonces regresamos y le decimos bueno, mi tía le dice a esta señora, no, mira, ya vamos a cerrar, ya todo se va a acabar, no sé qué. Con mi tía habíamos platicado de mandarla como, canalizarla con un padre, porque Ujú. dijimos, esto está fuerte. Y cuando yo decía que algo estaba fuerte, a mí me querían justo porque yo los podía ver. Claro. Y entonces tengo muy presente que yo dije, bueno, le hacemos una limpia,
donde cerramos como esto que estamos abriendo, la canalizamos y pues ya no hay como tema. Y había estas velas como de lápiz, de las largas. Ujú. Le digo a mi tía, ay, pásame una negra. Y se la doy a la niña. Le digo, mira, pártela en dos y la pones aquí. Agarra la vela y le hace así. Como si todo el tiempo hubieran sido dos velas. No batalló con el pabilo, no se apostilló la vela, nada. Solo hizo esto. Nos quedamos así como de, No es normal eso. ajá. Entonces pusimos esta vela en un plato, le pusimos algunas hierbas, lo pusimos alcohol. Nosotros trabajábamos con alcohol de caña. Y entonces prendo el cerillo y lo aviento y se apaga en el alcohol. La otra señora hace lo mismo y se apaga en el alcohol. Y era como de, es alcohol, no tendría por Sí, qué sí, apagar el sí. fuego. Y al final lo prende mi tía. Y Normal. ahí, sí, sí, sí. Y ahí es cuando esto que estaba en la niña se empieza a manifestar. Y empezó, le cambió la voz, o sea, la voz era de un hombre. Y era una niña, te digo, 12, 13 años. Ya tenía voz de hombre, tenía mucha fuerza. La tuvo que agarrar entre el hermano, la tía y esta señora. Y yo hace mucho había visto una película, porque aparte me encanta el terror, donde decía que una vez que un demonio te ve a los ojos, nunca se te olvida porque ve en ti lo que te da miedo. Y entonces yo lo Ok. que tenía era que como contener el demonio para que no pasara nada más y me ve a los ojos. Y en ese momento dije, güey, es que yo voy saliendo de la escuela, mi tía tiene a mi sobrino en la prepa, esta señora con la que trabajamos tiene un niño en la primaria y la otra en la secundaria. O sea, todos los miedos que pudiera haber en ese cuarto me llegaron a mí. Y como que me congelé. Y entonces se me hicieron presente mis compillas y me dijeron, le tienes que poner un sello sin tocarla. Me dijeron cuál era. Y entonces le digo a la persona con la que trabajaba, ponle la mano en la frente. Y encima de su mano puse mi mano y ya puse el sello y empezó a gritar horrible, 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 horrible. Pero sí me dijeron que si volvía a tener contacto físico con ella, se iba a romper el sello. Entonces, en cuanto yo lo pongo, voy y me cierro al baño. Y le digo a mi tía, no me puede tocar. Y voy para allá. Pero te estoy hablando que ella o sea, hacía como esto, pero te estoy hablando que, o sea, la niña era un popote. Ujú. Estaba delgadísima. Y la tía, el hermano y esta señora no la podían detener en la silla. O sea, no había forma. Empezó a sacar como una gelatina de la boca, O sea, como entre físicamente amarilla no y era verde. posible. Sí, no, 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 no. Los vecinos le empezaron a llamar a la persona que nos rentaba porque decían que se escuchaban gritos, que se aventaban cosas, que nosotros no nos dimos cuenta de nada de eso porque la casa era de 2 pisos y nosotros trabajamos en el de arriba. Ujú. Y decían que se escuchaban gritos. Lo que sí me acuerdo es que sí, sí, sí gritaba y decía, suéltenme, suéltenme. Pero era, o sea, era una voz de hombre, pues no era. Digo, tomando la broma como la película del exorcista, Sí, sí, sí. prácticamente. Es que justo de ahí es de donde te digo que mi humor de, ay, como Ujú. el exorcista, ese día pasó eso. Se hizo tal cual. Ajá. Y de ahí me di cuenta que cada que yo hacía un comentario de ese tipo, algo iba a pasar. O sea, no era como un humor negro, sino era como una Lo llamabas. predicción de Ok. lo que podía pasar. Porque también nos pasó que, digo, eso no estuvo como tan fuerte, pero llega alguien a atenderlo. Digo, ahí atendemos a mucha gente, pero llega y dice una persona. Ay, mira, va a pasar fulanito de tal, se llama Josué y yo, ay, como el de la mano peluda. Y justo traía un tema similar, entonces me di cuenta que cada que yo hacía una broma de ese tipo era porque iba a pasar algo similar, entonces ya me ponía más atención antes de hacer comentarios y ya decíamos, a ver, ¿quién va a venir? Tal, 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 como que sí, como que no, o sea, a todos los atendíamos, eso sí, a todos los atendíamos, pero sí había gente a la que decíamos, tú ahorita no. Le dabas tu espacio. Ajá. Ok. O yo no me metía tanto yo. Ok. Pregunta. ¿En la actualidad sigues con estos temas? Sí. ¿Sigue presentándose tus amiguitos? Sí, de hecho, eh, más adelante, no sé como para cuándo, mi idea es apenas escribirlo, pero quiero escribir un libro donde justo hable como de esta parte, como lo más, por ejemplo, esto que te contaba de la niña, hay cosas mucho más fuertes Claro. y lo que sí es verdad que la gente dice es que ellos siempre van a ir un paso adelante, siempre, y son súper ventajosos, cañón, 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 cañón. Por mucho que tú hagas un trato, por mucho que te hagas un pacto, siempre van a encontrar alguna laguna para aprovecharse, siempre, 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 siempre. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, cuando ha ido algunas personas como
a pedir ayuda. Y si les digo, ¿sabes qué? Hay algo, alguien, un ser que está dispuesto a ayudarte y te pide esto. O sea, sí es como muy específico lo que piden. Y les digo, o sea, tú puedes decir no y no pasa nada porque tú no los estás buscando. Ellos están ofreciendo tu ayuda. Inclusive alguien un día me dijo, es que ellos nunca ofrecen ayuda. No, Y yo claro. les digo, yo sé que no. Pero cuando quieren algo de alguien, buscan la forma. Convenencieros. Exacto. Entonces, porque digo, no es como que llegue una persona y luego digan, no, o sea, yo creo que a lo largo de estos casi 20 años que yo he atendido, ni siquiera son 10 personas las que les han ofrecido eso. O sea, sí son muy, muy, muy poquitos y muy contados. Ok. Y sí es algo como muy específico. Y cuando alguien quiere contactar con ellos, no, generalmente no quieren. Y me pasó una vez un caso de alguien que quería y lo único que hice, o sea, ellos me dijeron, dile que sí, pero nos vamos a divertir con él. Ok. Y fue como de, "Oh, ¿está bien?" Y yo le dije, pues dicen que sí platican contigo, pero cada uno te pedía una forma muy específica de cómo contactarlo. Entonces eran cosas que a esta persona pues no le iban a resultar cómodas. Claro. Y al final pues Mejor no no. le iba, no, sí accedió, pero no le, o sea, y yo le dije, a ver, yo te voy a ayudar a que ellos te digan qué quieren y qué te pueden ofrecer, pero conmigo no se va a hacer el trato. Aún así quieres, O sea, tú lo haces, pero yo no voy a estar. ajá, o sea, ellos le iban a decir, ¿tú qué pides? Esto, ok, yo te ofrezco esto, pero yo no iba a ser el vínculo de su trato, por lo que él Ok. estaba pidiendo. O sea, como que hasta eso que a mí no me iban a embarrar en algo como Ok, ok, tan ok. pesado como lo que estaba pidiendo esta persona. Ok. Porque aparte, quiero señalar que yo me dedico a la sanación. Ok. O sea, si a mí me dicen, oye, me haces un amarre, oye, necesito que Nada destruyas de esto, eso. o que sea, no, jamás, 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 jamás. Y eso lo tengo muy, muy, muy presente porque había gente que llegaba llorando con nosotros y yo dije, yo no me prestaría a lastimar a alguien más. Y es algo que yo siempre he dicho, yo me dedico a sanar. Sé hacer todo esto, claro que lo sé hacer, porque obviamente para quitar algo tienes que saber cómo ponerlo, Claro. pero que yo lo haga, no. No. Ok. Digo también para que la gente sepa por dónde va tu Sí, sí, giro, por sí. así decirlo. Para no enfocarnos tanto en este tema, porque lo vamos a dejar Sí, sí, sí. para otro capítulo. Para los que nos siguen, ya saben que tenemos nuestro especial de terror. Entonces, ahí va a haber muy buenas historias. ¿Qué viene después? ¿Qué viene para Roger? Justo de todas estas experiencias, cuando yo estaba en la universidad, a mí me encantó, o sea, ahí fue cuando rectifiqué corroboré más bien que a mí me encantaba escribir. En la universidad yo me di cuenta que disfrutaba escribir, disfrutaba la fotografía y me encantaba hacer cine. Cortometrajes es algo que me ha encantado, pero todos eran escolares. Y Ujú. justo este año fue una cosa muy mágica porque te cuento el contexto y al final te Sí, cuento el sí, sí. corto. Yo me acabo de titular de la maestría y entonces en mi trabajo yo no sabía que tenía un permiso para hacer mi tesis. Claro. Pero como yo no sabía, pues yo ya tenía mi tesis. Pero igual dije, bueno, si está el permiso, ni modo que no lo aproveche. Vamos a usarlo, ¿por qué no? Y este año, antes de yo saber ese permiso, fui con mi mejor amigo a ver una obra de teatro en abril, si mal no recuerdo. Y el recobrar esta experiencia de ver teatro, yo vi a un actor que a mí me encantó su trabajo, su gesticulación, el lenguaje corporal, cómo modulaba la voz. Y le dije a mi amigo, quiero volver a hacer cine. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque eso que hizo él en el escenario, quiero que quede en una cámara, quiero que quede en un proyecto. Te fascino. Y todavía le dije, y yo sería muy feliz si él estuviera en ese proyecto. Ok. Y entonces lo busco en Instagram, le mando un mensaje y le digo, oye, ¿Se puede saber quién es? sí, se llama Newmaker, Ok. Newmaker Quintero. De hecho, ahorita lo platico un poquito más, porque justo lo busco en Instagram, le mando mensaje y digo, yo sin pretensión, vaya, más que decirle que me había gustado su trabajo, porque aparte yo borré el Instagram que tenía, hice uno nuevo y tengo muy poquitos seguidores en el nuevo. Entonces, te estoy hablando que él tiene como 143,000 seguidores y yo dije, o sea, ni va a pelar mi mensaje, o sea, o se viera spam o ni lo va a ver. Pero yo tenía mucho esta necesidad de decirle que me había gustado su trabajo, que me había gustado mucho lo que había hecho y que era súper ¿Es talentoso. mexicano? No, Ok.
No, es venezolano. Ok. Y a mí me encantó su trabajo. Cañón, 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 cañón. Y me contestó el mensaje. No, que muchas gracias, que no sé qué. E incluso hasta me dijo, oye, ¿lo puedo poner de historia? Y yo, claro. O sea, yo el más feliz del mundo, porque Claro. aparte, a mí me inspiró mucho su trabajo actoral. Y dije, bueno, mi mensaje está causando algo bueno, entonces no hay tema. Viene esta posibilidad de estos días de descanso o de preparación para la tesis. Claro. Y entonces ahí fue cuando yo dije, a ver, porque antes de que me enterara de eso, yo le dije, oye, tengo ganas de hacer cine otra vez. Y yo retomar algún cortometraje de terror. ¿Te gustaría participar? Y me dijo, sí. O sea, antes de que existiera una historia, antes de que existiera un cortometraje, le mandé obviamente un cortometraje que yo ya había hecho. Claro. Me dijo que sí, sin dudarlo. Prácticamente no conocía tu trabajo y aún así aceptó. Exacto. Entonces viene esta oportunidad de tener este tiempo para la tesis y a final de día, pues, tiempo libre. Sí, porque la tesis ya la tenías. Exacto. O sea, sí pulí una que otra cosa, pero nada más eran como corrección de estilo, el Claro. orden y cosas así. Pero era, o sea, no era el contenido, vaya. Sí, no era algo que te absorbiera mucho tiempo, por así Ajá, decirlo. eran 15, 20 minutos lo que tenía que Ujú. corregiría. Y entonces se me ocurre decir, oigan, tengo ganas de hacer un corto de terror, ¿quién jala? Y 4 personas me dicen que sí, decido hacer un casting, se vuelve viral. Y antes de que pasara un día, en menos de 24 horas, yo ya tenía 122 inscritos y cerramos la convocatoria porque dije, es muchísima gente para un cortometraje de 3 personajes. Sí, claro. Entonces, digo, escribí 3 historias y les comenté, ¿no?, a los del casting, ¿sabes qué? Hay varias opciones y ya dependiendo de tu perfil, pues el que nos guste. Y de ahí es que sale un cortometraje que justo se llama Dulce Amarre y tiene que ver con un amarre, por supuesto, pero con una historia que sería de una lectura de cartas. Real. Real. O sea, es un Está basado en cortometraje hechos basado en historia reales. real. Obviamente tiene ficción y sí hubo cosas que cambié, pero sí está completamente basado en esta lectura. Y entonces cuando ya tengo el guión y cuando ya tengo como, le vuelvo a mandar mensaje a Newmaker y le dije, oye, fíjate que está este corto, está esta opción, que no sé qué. Sí, sin problema. Y yo Uy, me qué quedé así como chingón. de, ¿sí? Y entonces dentro de este casting, el elenco a mí me pareció maravilloso. La actriz se llama Karina, el actor se llama Mario y Newmaker también, que es el actor que te digo, fue por el que salió el cortometraje. Si yo no lo Claro. hubiera visto en teatro, Fue la inspiración. claro, si yo no lo hubiera visto en teatro, yo no hubiera hecho Dulce Amarre. Ok. Inclusive el último día que rodamos, la semana pasada fue que hicimos el último día de rodaje, yo les entregué unos reconocimientos, tanto a ellos como al equipo, unos Óscares chiquitos. Y justo yo les decía que les daba las gracias a todos por haber confiado en mí, en el talento, porque prácticamente no conocían mi trabajo, 2 de los actores, entre ellos Newmaker, no había trabajado conmigo. Y el hecho de que haya tenido esta disposición de venir, de participar, y para mí, yo haberlo visto en teatro y decirle a mi mejor amigo, él quiero que esté en el cortometraje, y que él esté en el cortometraje, para mí fue un regalo de la vida maravilloso, porque aparte, digo, estos 3 actores, Karina, Mario y Newmaker, son muy talentosos, son grandes personas y siempre voy a estar agradecidos con ellos porque gracias a ellos este sueño se está cumpliendo. Vaya, estamos ahorita en la parte de postproducción, editándolo y demás. También el equipo es una amiga que se llama Caro, Gaby y Jania, que maravillosas en la parte del rodaje. Y mi idea es este cortometraje que se vaya a festivalear. Ok. O sea, aquí sí le invertí, aquí sí gasté, porque dije, esto tiene que irse, pero mira, como gorda en tobogán, dije yo, este va a ser ahora sí que digamos que mi ópera prima, ya en el cine, ya formal, ya invirtiéndole, ya con todo Con hecho y todo derecho. estructurado, con todo armado, Sí, bien hecho. sí, sí, sí. ¿Y para cuándo? Mi idea es en cuanto lo tengamos listo, empezarlo a mandar a los festivales. El primero que yo tengo como proyectado, que ya está preinscrito, por así decirlo, es el festival de aquí de cine de Morelia. Pero Ah, justo tenemos que es una terminar de plataforma editarlo. muy grande, obviamente. Claro, claro, claro. Ok. Tu idea es que salga este año. Que se vaya a festivalear. Sí, claro, claro, claro. Obviamente ya tú lo vas a tener terminado este año. Sí, Ya para que empieces a trabajar y ojalá tengas un premio el siguiente año. sí. Ok. Sí, de hecho, mi idea es que yo espero que sí quede en el festival de aquí de Morelia, porque justo está la parte del cortometraje en línea Ujú. y ahí se puede exhibir el cortometraje. Esa es la plataforma que te puede dar apertura Ajá, ahorita.
Y no solamente para mí, sino para los actores. Claro. Donde dicen, ¿dónde puedo ver el trabajo? Está esta parte del festival. Aquí está el cortometraje. Compártelo las veces que quieras. Que la gente vea tu trabajo. Y ojalá que sí, para que pues, nos dé la oportunidad de verlo, porque soy muy interesante. En el caso mío, que me gusta ese tipo de temas. La verdad es que está muy, muy interesante. O sea, la historia... Mire, el guión, básicamente, estamos hablando de que tengo las tablas de la comunicación. Claro. Tengo las tablas de la escritura. Tengo las tablas de la brujería. Sí. Entonces, me basé en cada personaje que cuente una historia distinta. La actriz o el personaje de la actriz está basada en todas las personas que han ido a pedirme algo a lo que yo no he accedido. Porque primero les explico todas las consecuencias y si me dicen todavía, les digo aquí no. Que es lo que ya nos dijiste anteriormente. Otro personaje está basado en la consecuencia de lo que piden y dentro de este cortometraje, porque tiene que ver con el amarre, pues hay un brujo y el brujo está basado en mi experiencia como brujo, en todo lo que yo no haría como brujo. Tú te estás reflejando ahí pero como algo que no serías, exacto. Ajá, todo lo que yo no sería es este brujo. Porque aparte es un brujo muy ventajoso. Es todo lo contrario de lo que tú haces. Ajá. Pero el guión está perfectamente justificado desde que el que ponga atención al principio del cortometraje se va a dar cuenta cómo la primera conversación detona todo lo que sucede en el cortometraje. Inclusive los mismos diálogos del principio hacen que se justifique el final. Porque se citan así tal cual. En el cortometraje sí se ve cómo se hace un amarre, sí se hacen lecturas donde se vea que hay un amarre. O sea, el que sabe de magia, el que sabe de brujería, va a ver el cortometraje y va a decir, eso tiene brujería. Eso es un amarre. Eso es una lectura. Mira, la verdad está muy interesante. Digo, lo repito, como a mí me gustan esos temas, ojalá para verlo y pues que lo vea la gente también. También van a estar apareciendo en tus redes, ahí vas a estar subiendo información sobre todo esto, supongo. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, Roger, entonces ese es tu proyecto. ¿Dónde te ves a futuro después de todo esto? La verdad es que me veo escribiendo todavía, me sigo viendo haciendo cine y me veo sacando música. No sé si para finales de este año o principios del que sigue. Ya tengo la maqueta, pero sí quiero que sea con un productor porque digo, escribo y compongo y todo, pero músico no soy. Entonces sí me gusta como entregar algo de calidad a la gente y ya tengo incluso el título de la canción. No, del EP, las canciones ya. Ah, bueno, del disco completo. Sí, la idea es, va a ser un EP, son 5 o 6 canciones. Ok. Y se va a llamar El que calla otorga. Porque dentro de una de esas canciones se menciona esa frase. Muy misterioso el título. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, obviamente. Creo que sí va a estar muy bueno y va a estar interesante, sobre todo. Al final del día me di cuenta en este periodo de reposo, de descanso, que lo vi más como de reconexión conmigo, que lo que a mí más me apasiona es contar historias. Porque lo hago a través de la poesía, lo hago a través del cine, lo hago a través de historias como tal, a través de las canciones. Entonces a mí el arte me apasiona mucho. Digo, ahí está bien marcada la comunicación. Sí. Por algo estudiaste eso. Sí. Roger, de verdad, nos podemos aventar mucho tiempo aquí, pero vamos a cortar este episodio, pero lo vamos a dejar para otro. Ya quedamos que para el especial, porque tienes muy buenas historias por contar. Y en su momento igual hasta una lectura de cartas, ¿por qué no? Sí. La hacemos aquí en vivo y en directo para que no quede duda. De verdad, agradecerte, tu historia es muy, muy interesante. Muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. De todas maneras, la banda ya sabe que van a estar apareciendo aquí tus redes sociales, cualquier cosa que se comuniquen contigo. ¿Quieres dar tus datos, tu estudio, no sé? @ soy Rogelio Rivera, así me encuentran en Instagram, en TikTok y compren el libro. Muéstraselos para que lo vean. Cómprenlo. ¿Dónde está la venta? En Amazon. Ok. En Amazon es donde lo pueden encargar. La versión Kindle ya está, la versión física, yo me imagino que también ya va a estar para... De todas maneras vamos a poner ahí el link si lo tenemos para que... Pero ya está, bienvenidos a mi intimidad. Si les interesa toda esta parte de mí que les he contado, leyendo este libro, estoy seguro que van a entender qué fue lo que me trajo a ser quien soy hoy en día. Y también estoy seguro que más hablar de mí el libro va a hablar parte de ellos porque van a conectar. Se van a reflejar en ese libro. Sí. Pues Roger, nuevamente, muchísimas gracias. Y a toda la banda, no se pierdan este capítulo. Síganos en redes sociales, comenten cualquier duda que tengan sobre el tema. Pues aquí
Roger nos puede asesorar en los comentarios Sí, sí, sí. y estén pendientes de lo que viene. Y al contrario, gracias por invitarme. Yo No. súper feliz de regresar todas las veces que sea. Aquí vamos a estar, vas a ver. Bueno, pues cuídense mucho. Bye, bye.